Patricia y a toda la teleaudiencia del Alba. Antes de entrar en... ¿hay más infectados o no de COVID? Un positivo más vino. ¿Perdón? Uno más. En total son 18. Ahora ya son 18. Ahora son 18. Del mismo pabellón, porque tenemos un negativo de otro pabellón. Eso es lo bueno, otra vez, que la mayoría son de un mismo pabellón. ¿Y los guardiacárceles van al albergue ahora? Se van al albergue. ¿Y es cierto que algunos no quieren irse? Hubo un problema inicial, ¿verdad? Pero al final se terminaron yendo todos. Ir todos. Sí. Tiene que hacer albergue 14 días, ¿verdad? 2 semanas. Y el tema es ir y volver, porque si no van al albergue tienen que quedar en su casa aislados, ¿verdad? Cecilia Pérez dijo en septiembre del año pasado, era viceministra. ¿Desde cuándo es ministra usted? Desde noviembre. Desde noviembre. 13 de noviembre. Cuando era viceministra, habló con nosotros y dijo, textualmente yo tenía estaba compartiendo hoy, nueva viceministra de Política Criminal plantea cerrar Tacumbú y El Buen Pastor. Sí. O sea, ya como viceministra pensaba en eso y creo que le agregó Ciudad del Este también. Sí, o sea, la característica, Ciudad del Este está más cerca por lo menos de comprimirse porque está la cárcel de Mingaguazú en construcción, ¿verdad? Que está igual que estos 3 centros penitenciarios, o sea, que es uno de los 3 centros penitenciarios que están en construcción, 2 en Emboscada y 1 en Mingaguazú. Esos son nuevos, totalmente nuevos. Totalmente nuevos. Pero antes de ir a eso, Lisa Ponera, cuando estuvo acá con nosotros, estaba con Luis, con Patricia, creo que fue en noviembre. Lo que nos decía la ministra, por favor. Sí, ministra. La necesidad de cerrar Tacumbú, Buen Pastor y el penal de Ciudad del Este. Cuando digo cerrar, no digo mañana. Eliminar y trasladar la población en un sistema. En uno de los centros penitenciarios que está adjudicado para construirse por el Ministerio de Obras Públicas en Mingaguazú. Se va a resolver el problema de Ciudad del Este. Perfecto. Y con Emboscada veremos si resolvemos el problema de Tacumbú. No sé si va a dar la capacidad de acuerdo a la cantidad que hoy están en el penal en Tacumbú. Pero tenemos proyectos de cárceles, o sea, centros penitenciarios femeninos con informe con esquema de gestión para mujeres que no es igual al de los hombres, y eso resolvería el tema del Buen Pastor. Eso decía en noviembre acá, estando con nosotros la ministra, y hablaba de, para que se entienda mejor, no es que voy a agarrar cerrar Tacumbú y le dejar todo ahí y no. Demolé con la gente adentro, no es así. ¿Trasladás toda esa gente a diferentes centros? La idea es, en primer lugar, nosotros tenemos que partir de la base de los números, no depende totalmente de nosotros, y quiero poner esto sobre la mesa porque tiene un poco que ver con toda esta ley, que también la sanción de esta ley que generó tanto cuestionamiento, que yo celebro que se discuta. No voy a decir si está bien o mal porque no es un proyecto del Ejecutivo. Quiero también aclarar eso porque se nos endilgó a nosotros haber presentado ese proyecto de ley. Nosotros tenemos que partir de la base de la cantidad de números que tenemos y falta un año prácticamente, un poco menos, para que estos centros terminen de ser construidos. Y nosotros hoy podemos hablar de números que tenemos hoy y hacer cálculos hoy, pero no sabemos cuántos más van a ingresar o salir de aquí a junio del año que viene o abril o mayo del año que viene, que es que se terminan estos centros. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque nosotros tenemos que comenzar partiendo de la base de que nosotros tenemos que respetar la Constitución, y la Constitución nos prohíbe o nos exige que no tengamos a los condenados y a los procesados en el mismo lugar. Y nosotros tenemos números que nos hablan de cantidad de personas condenadas que es siempre, nunca sobrepasa el 30%, o sea, con suerte es 30%. Hoy estamos entre el 21 y 22, que creo que aquí mismo lo habíamos hablado la última vez. Y nosotros no podemos, con esas personas son con las que nosotros tenemos que trabajar. El trabajo del tratamiento penitenciario se hace con el condenado, no con el procesado. El procesado no tiene definida su situación procesal, y quien trabaja, quien estudia o quien participa en esquemas de formación laboral lo hace voluntariamente. Y también es una cuestión judicial que nosotros tratamos de encontrar un punto medio que no es reconocido después retroactivamente, ¿verdad? Eso también desalienta el involucrarse en esquemas. Si una persona está 4 años con prisión preventiva, trabajando, estudiando, cuando se le condena, y es el caso de la mayoría de las mujeres que están por microtráfico, cuando se les condena, ellas tienen 1 año más de condena y no pueden plantear ningún beneficio por el tiempo que ya estuvieron, por más de que se les computa a favor, porque no estuvieron condenadas. Entonces, el tratamiento penitenciario hoy hacemos en esas condiciones,
y más o menos de una manera voluntaria. Entonces, O sea, para aterrizar nomás, pues no estoy entendiendo. Por ejemplo, una reclusa comienza un curso de, qué sé yo, no sé, por decir un disparate, derecho, empieza a estudiar en la prisión. Sí. Pero no tiene condena. Estudió 3 años. Sí. Al 4.º año recién le condenaron. ¿Esos 3 años no sirven? Le sirven para su curso. Ahora, para introducir eso como descuento, por ejemplo, para la redención, tenemos una dificultad porque los jueces te dicen, los jueces de ejecución, que son diferentes al del juez de prisión preventiva, te dice, este tiempo nosotros no tuvimos control. O sea, su buena conducta durante ese periodo no le sirve. No. Entonces, eso genera se desalienta. Y no voy a decir que pasa en todos los casos, pero son discusiones que nosotros tenemos que tiene que ver con todo este esquema. Hoy nosotros tenemos 13.600 personas aproximadamente privadas de libertad, pero tenemos más de 1.200 para ingresar en comisarías y en jefaturas departamentales. Por eso hoy yo no puedo decir, bajó la población. Sí, bajó la población adentro, pero están saturados afuera y están para entrar. Que se saturó todo el sistema porque nosotros pedíamos que hagan cuarentena antes de entrar y que se les tome el COVID negativo para que el nuevo ingreso no traiga el virus a la penitenciaría. Entonces, eso generó que exploten las comisarías y las jefaturas departamentales. Pero esa gente tiene que entrar en algún momento porque tiene orden de prisión preventiva. Y son nuevos ingresos que nosotros tenemos que recibir mañana pasado, que vamos recibiendo de a grupos. Grupos que estén con este esquema cubierto, ¿verdad? Cuando comenzamos con el tema de la pandemia estábamos más o menos con 15.600, entonces hoy podemos decir que tenemos 600 menos nomás que en marzo. Y hay salidas, no digo que no hay salidas, pero como que se equipara, ¿verdad? Porque 600 nomás lo que hoy es la diferencia, incluyendo a los que están por entrar. Entonces, si vamos a hacer cálculos sobre capacidades, nuestros centros penitenciarios, los 3 juntos, tienen capacidad para 3.960. Y queremos llevar a todos los condenados a esos centros para trabajar solamente con los condenados, a excepción de los pabellones de máxima seguridad, que va a tener que ver con el perfil del interno y no con su estado procesal. Son 2 las cárceles nuevas que están preparando. 3. En la Emboscada hay 2. Una para Ciudad del Este. Mingaguazú. Mingaguazú, en Alto Paraná. Para Alto Paraná, pero digo, para el problema Tacumbú, para el problema Tacumbú hay 2. Habría 2, pero si nosotros quitamos las personas condenadas solamente y hacemos efectivo este proyecto, vamos a tener 1.117 personas de Tacumbú a Emboscada, porque 1.117 condenados nomás tenemos en Tacumbú. Y a nivel país, ¿cuántos condenados hay a nivel país? Y el 20 y algo, te voy a ver acá en el parte. ¿El total que serían? El total. País, de total privado de su libertad, digo. ¿De condenados dijiste? ¿Cómo? No, condenado me decía A ella. nivel país. A nivel país. A nivel país le preguntaba del total de lo que hoy están con prisión preventiva. Quiero también aclarar cómo es el tema de los condenados, porque mucha gente me puede decir, no son todos esos. Nosotros contabilizamos la cantidad de condenados cuando viene el oficio del juzgado de ejecución. Cuando el expediente ingresa al juzgado de ejecución, el juez de ejecución quita una resolución donde dice téngase por recibido y se hace un cálculo de los años de condena y cuándo va a tener por compurgada. Se establece eso en una providencia, ¿verdad? Esa providencia se notifica al penal y ahí recién nosotros le pasamos de casilla a la persona. Puede ocurrir que la persona ya esté con condena firme antes, pero el expediente todavía no pasó materialmente, o sea, no tiene un juez de ejecución, entonces sigue en la casilla de procesados. No solamente es una condena firme, sino sí o sí tiene que ser ejecutoriada la resolución. Y esa es la forma que nosotros podemos afirmar que ya está condenado cuando llega el expediente, porque antes de eso no tenemos algo que nos diga, puede venir, cosa que no viene siempre, la resolución de la Cámara de Apelaciones de confirmación de la condena, pero nosotros no tenemos información de si eso, por ejemplo, llegó a la Corte, entonces todavía no está firme. O sea, una condena en primera instancia no sirve. No, porque puede estar apelada y nosotros esa información no sabemos a menos que hasta que no sea definitiva, ¿no? Claro, hasta que no. Cuando es definitiva es una cosa y cuando tiene juez de ejecución es otra cosa. Ok, ahora, para entender nomás cómo se ordena esto, el Tacumbú, ok. 1.200 son los que tienen entonces... 1.117. Condena firme y ejecutoriada. Sí, en Ellos Tacumbú. se van a ir a una de estas cárceles nuevas. En Emboscada, sí.
te va a quedar el 70% de la población en Tacumbú. No, hoy tenemos, porque Tacumbú está 2000 y cerrado y nunca más recibió internos 2.600. Hoy. 2.600. O sea, el 50% más o menos quedaría. 50%, un poco más. Ok. El 50%. ¿Y ese otro 50% se va a quedar en Tacumbú o hay otra cárcel que se esté preparando? No, nosotros necesitaríamos construir una más para poder cerrar definitivamente. Una más, que no está ni siquiera en planes hoy. No, ahora tenemos planes, pero eso es cuando le decía al ministro de Hacienda cuando salíamos, porque veníamos insistiendo con esto, ¿verdad? Necesitamos más, vamos a necesitar una manera de financiación. Con Tacumbú, en esas condiciones, podríamos hacer lo que queremos hacer con Buen Pastor. ¿Qué cosa? Y vender la cárcel y financiar con eso un nuevo penal. Pero el que compre, ya sea la mecánica, y también lo estuvimos hablando con la DNSP, cuál va a ser la mecánica después de que quitemos la ley de desafectación de dominio público, porque no podemos vender así nomás, ¿verdad? Primero tenemos que Necesitan una ley. tiene que ser una ley para desafectar. ¿Cuánto puede, hoy debe valer una fortuna ese predio? Buen Pastor. Sí. Y Buen Pastor en el 2017 salía 18 millones de dólares. En la tasación que nosotros hicimos sobre la base del dólar a 5.700, Jorge Rubiani nos había Sí, hecho. está en pleno centro. Lindo lugar. Y nosotros creemos que es el que más fácil se puede llegar a vender, ¿verdad? Que Tacumbú, que es parte, hay un plan de reconversión porque la Costanera Sur tiene que llegar Hasta ahí. hasta ahí y no puedes tener una cárcel al lado de una costanera. O sea, por materia de seguridad luego no vamos a poder tener, ¿verdad? Porque ahí los rescates eso van a ser Pero- mucho más pero rápido. Hoy, de hecho, porque esto quería llegar, estas cárceles son cárceles, porque Tacumbú no es una cárcel. No, No, es, que estas- no es que los presos están en sus celdas y No. no es así. Tacumbú, Ciudad del Este, no son así. O sea, son pabellones. Pero Tacumbú, otra vez con este tema del COVID, nos permite hacer como que tiene recoveco. O sea, se pasa por un lugar, se llega a otro sector por la forma en que fue creciendo. Porque originalmente no era así, ¿verdad? Después fue creciendo de manera desordenada y ahí es que nosotros podemos hacer ciertas separaciones de los grupos de riesgo, de los enfermos. Pero Tacumbú parece una favela. ¿Verdad? Que creció así de manera interna y desordenada, no es con Desordenada y celdas ni un No pabellón. tiene la infraestructura que tiene Coronel Oviedo, Misiones, cualquier Encarnación. Estas cárceles que se están haciendo, ¿son cárceles como las que uno ve, no sé, con celdas separadas, Sí. con rejas, la gente está dentro de la celda? Así mismo. No son tinglados, Modernas, tinglados, digamos. nada. No son- Es un tinglado donde van a No, estar no. en el piso y esas cosas. No, tienen todas las áreas están específicamente separadas y los mecanismos de llegar también, ¿verdad? Si uno mira el plano, es como un pasillo central. Claro. Cuando Como uno ve en la película que son las Cuando cárceles. ingresa al área de admisión, donde tiene que pasar por todo un primer esquema de relevamiento de todos los datos del perfil de la persona, después cumpliendo, porque la ley ya tiene establecido cuánto tiempo tiene que estar en esa área, qué es lo que se tiene que hacer en esa área, se le tiene que informar de sus derechos, de cuáles son las reglas de conducta del penal, etcétera, 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 todo eso en un sector y después el informe del organismo técnico criminológico es el que le dice a él en qué sector va a estar. Pero están todas los pabellones con sus áreas, o sea, son 7 módulos y el área de máxima seguridad que está aparte al final. Ahora, dijo que donde está Buen Pastor hoy cuesta 18 millones de dólares más o menos. Estaba, Estaba. Si actualizamos con un dólar hoy, de poco más de 5.000. Hoy está más. 5.700 era el Me cambio. perdí. del dólar. ¿Tacumbú dijo cuánto? No, yo no tengo el de Tacumbú, Ay, no está ¿cuánto tasado. puede costar, verdad? No, pero Tacumbú, si se va a hacer ese plan de reconversión de toda la zona, es otro el tratamiento que se le va a dar, ¿verdad? O sea, a que va a estar destinado a otra cosa tendríamos que ver, ¿verdad? Cuando la costanera llegue hasta ahí, eso va a valer una fortuna. Claro, pero ¿a qué es a lo que voy? Hay ese plan de reconversión, que es un plan, todavía es un proyecto, tiene un fin de hacer en ese lugar viviendas sociales, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay que ver de hacer un trueque con los que van a hacer eso y que a nosotros nos permita, lo ideal sería no seguir construyendo cárceles, porque eso habíamos hablado con el presidente el miércoles en emboscada. Le dije, realmente no es, lo ideal es venir acá a inaugurar otra cosa, pero es la necesidad Claro, pero- actual, ¿verdad? O sea,
quiero nomás hacer la aclaración porque Sí, siempre claro. tenemos esta Hay un discusión. país que se pueda ¿verdad? jactar si tengo 2 cárceles nuevas, pero bueno, hay Claro, que hacerla. es una necesidad imperiosa, pero lamentablemente no es una noticia positiva, ¿verdad? Porque estar construyendo más cárceles significa que hay más muchas presos. cosas que están más mal, ¿verdad? Bueno, quedamos con esto, ¿verdad? 18 casos positivos. 18 casos positivos, 18 un negativo afuera del otro pabellón. De acuerdo al último resultado. Un negativo. Un negativo que se había quitado por orden judicial. O sea, el abogado le pidió al juez, se le quitó, se le tomó la muestra Nadie, y dio negativo. nadie con necesidad de ser hospitalizado, doctora. Hasta ahora no. O sea, tenemos hospitalizados, pero son personas. Nosotros quitamos de la sanidad donde estaban las personas encamadas. Nosotros tenemos internos y hay que decir, ¿verdad?, que ya no tienen movilidad. Ajá. Están en cama, Ajá. están enfermos, están con consecuencias por algún derrame, amputados, con otros dializados. Ya esos los quitamos totalmente, que eran más o menos 9 que los sacamos de Tacumbú, y uno de ellos se hospitalizó, pero por su situación actual. Ningún guardia cárcel está Todavía no tenemos los un resultados. caso de positivo, ellos. ¿verdad? Hasta ahora. Hasta ahora no tenemos los resultados porque ellos se empezaron a tomar esta semana. Y a eso que usted dice que lo sacaron ya por las diferentes ya afecciones, enfermedades de base que tienen, ¿dónde están ellos ahora? Nosotros hicimos una unidad de atención, es como un pabelloncito médico que estaba destinado a tratamiento de adictos en Itagua. Eso está apartado. Y o sea, aprovechamos que eso ya estaba en condiciones para no llevar ahí a tratamiento de adictos y llevar a personas enfermas, porque cuando comenzó la pandemia íbamos a inaugurar y dejamos para esto, ¿verdad? Hay mucha gente que está en zona de riesgo en Tacumbú. Depende o sea, Enfermedades de base. lo que más preocupa son los tuberculosos, ¿verdad? Los que tienen tuberculosis. Dice que hay mucho. Que tienen muchos son. VIH, sí. Tuberculosos hoy diagnosticados nosotros tenemos 48 y están todos aislados en la sanidad, en una de las sanidades, ¿verdad? En esa sanidad tiene 2 pisos. Ahí llevamos un grupo de gente con tuberculosis y también con otras personas con otras enfermedades de base, ¿verdad? Y aparte están los adultos mayores, que también muchas veces no quieren salir del lugar donde están para ir pero Tacumbú permite un poco así apartarlos por zonas, cosa que Ciudad del Este no permitía por la infraestructura, ¿verdad? ¿Viste el documental de Netflix? Sí vi. ¿Te sorprendió algo o es todo lo que ya sabía? Bueno, yo entro y salgo de ahí, ¿verdad? Es difícil trabajar con ese esquema, pero así es. Es del documental que comienza con Paraguay y continúa con Alemania. Sí. Que es agradable comparación, ¿verdad? ¿Por Por lo menos se hubiese quedado, no sé, acá Porque en justamente, Centroamérica. ¿por qué no acá cerca tenemos, por qué no Claro, jugar de Argentina nomás? Centroamérica. Pero y bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Viste vos alguna penitenciaría? Pues yo discutía con alguna gente, es horroroso lo de Tacumbú. Sí. Pero yo he visto historias de otras cárceles en Brasil que están en la misma cosa. O sea, me parece que esta es la característica del tercer mundo. Nosotros no hemos tenido las barbaridades de algunas de las penitenciarías en Brasil. En Brasil la situación es, y ellos reconocida por ellos mismos, ¿verdad? Cuando ellos trabajan con dificultades serias, ellos le piden ayuda al gobierno federal, los estados. Y ahí es cuando se hacen los traslados a las cárceles de máxima seguridad, que son todas las del sistema federal, son todas de máxima seguridad, que tienen absolutamente otro sistema donde no podemos hablar ya de un trabajo de reinserción, porque esas personas no salen de su celda sino 2 horas, tienen derecho a tener sol 2 horas, o sea, están en un aislamiento absoluto. El personal penitenciario no puede conversar con el interno le puede hablar, pero el personal no le puede contestar. Solamente se dirige a ellos porque ellos tienen una instrucción de cómo manejarse. Y la palabra que usan es procedimiento. Entonces le dicen, le abre, por ejemplo, la puerta. Antes de abrir la puerta, abre la parte de la cara y abre abajo, ¿verdad? Y le dice procedimiento y entonces en ese momento la persona que está adentro tiene que ponerse en la visual del funcionario, tiene que sacarse la ropa, toda la ropa. Ellos salen con una suerte de calzoncillo, champión y media. El quitarse el uniforme tiene que ser en la
o sea, en la visual del funcionario, cuando ese proceso termina, le vuelve a decir procedimiento y él gira, pone las manos para atrás y camina hacia la puerta. Y ahí se le ponen las esposas y acá y en los pies. Después le vuelve a decir procedimiento, se retira, gira y ahí el agente abre la puerta. Y el piso está marcado por donde tiene que caminar el interno, ¿verdad? Y ellos así salen al patio 2 horas y después vuelven. Todo se le trae a la celda. Doctora, ¿y la gente que se hace diálisis, cómo es? Ahí va un equipo, ellos salen del penal, ¿cómo es? Porque ellos necesitan dializarse, ¿verdad? La gente que Tacumbú. Claro. Había un equipo, una persona que estaba dializada y que había que trasladarla así como estaba, y eso también genera cualquier médico va a decir que pone en riesgo. Entonces, una de esas personas se quedó apartada, pero se quedó porque el traslado iba a ser mortal, ¿verdad? Bueno, para cerrar, ministra, acá ya la gente se quedó con la posibilidad de una inversión de comprar el Buen Pastor. Y dice que hay un ejemplo en Uruguay, una cárcel se convirtió en un shopping. Dice, de cárcel a shopping, la historia del centro comercial de Punta Carretas. El lindo lugar para hacer un centro comercial también ahí. Va a haber, si bien no está declarado como patrimonio cultural, sí el arquitecto Rubiani nos había hecho una cuestión de la importancia cultural de conservar, por ejemplo, la fachada, porque es un edificio antiguo y como representativo. Si bien era un convento y tiene una iglesia, porque era un convento. No sé, ustedes cuando yo era chica me decían, te portabas mal y te voy a llevar al Buen Pastor, me decía mi mamá, ¿verdad? Porque antes a las niñas... Mal ya se portaba por lo visto. No. Mi mamá no era muy dura. No, antes pues cuando las niñas huían de su casa, la policía les buscaba, les detenía literalmente y les dejaba en el Buen Pastor. En el convento. En el convento con las sí, monjas. claro, Y los padres tenían que ir a retirarle ahí, ¿verdad? Y había padres que decían, no te quedas acá porque te portaste mal. Por eso se llamaba correccional. Esa es una cuestión fuerte. Yo una vez le dije, ¿por qué los penales de hombres se llaman penitenciarías y de las mujeres correccionales? Y una persona me contestó y me dijo, porque a las mujeres se les corrige y a los hombres se les hace penar. Bueno. Manuelita Sáenz, en la vida de Simón Bolívar, también fue llevada por su padre a un correccional. Y fue una de las más revolucionarias, no le paró ni las monjas. Claro. Y esa es una congregación en Bogotá, la cárcel de mujeres se llama Buen Pastor. La congregación del Buen Pastor a nivel regional, generalmente la cárcel de mujeres de una ciudad se llama Buen Pastor. Una cuestión final nomás que preguntan acá, de los 80 fugados de la penitenciaría de Pedro Juan, ¿cuántos son los que fueron recapturados? Creo que hubo 5 o 6, después hay uno que se quedó, que se le capturó en el Brasil y como tenía ahí una condena, se quedó nomás ya. O sea, el grueso, nunca más. Hay alguna info de algunas cosas, pero no puedo revelar por motivos La cancha no nomás. de seguridad. Nadie se va a enterar. Ni el ¿Hay 5%. información? Sí, ahí. Pero ni el 5% fue recapturado. Y Ahora hicimos un procedimiento con la Fiscalía de Crimen Organizado, hicimos algunos traslados, porque la gente me pregunta si es cierto que hay o no traslados. Hay traslados administrativos, pero solamente con fundamento de seguridad, ahora, por la pandemia. ¿Y Zamora? La policía te va a decir dónde él está. Gracias, ministra, muy amable. Gracias por venir. Cecilia Pérez con nosotros esta mañana. Seguimos nosotros. Hoy parece que mañana de ministros, porque está...